Muy buenos días, bienvenido. ¿Sí me escucha usted? Perfecto, muy buenos días también a la audiencia. No sé si usted me escucha en perfectas condiciones. Sí, correctísimo, muy bien. Bien, economista. Parece que la situación del país es bastante grave. Y si hay esta declaratoria de que va a salir las huestes del señor Isa y se van a unir todos estos distintos sectores para protestar, ¿qué va a pasar? Le digo una cosa, para mí es un colapso exactamente a la economía del país. Está estancada. Bienvenido, lo escuchamos. No es lo que va a pasar, lo que ya está pasando. O Correcto. sea, la economía ecuatoriana sufre los problemas del estiaje, sufre los problemas de los apagones. Las proyecciones de crecimiento económico prácticamente el cierre de este año van a ser en tasas negativas. Hoy estamos técnicamente en recesión. Hay más pobreza, hay más desigualdad, hay más migración. El próximo año vamos a crecer 1%. O sea, la situación es complicada, es compleja. Aquí hay varios responsables, porque este tema no es solamente le compete al presidente de la República actual, sino Ya. también viene arrastrándose de gobiernos anteriores. Entonces, lastimosamente, esa es la realidad. Y a eso se suman las protestas sociales. Bueno, la situación obviamente toma un escenario un poco más complejo, pero que posiblemente ya estaríamos hablando al cierre de año de una crisis económica que lastimosamente se pudo haber evitado si se generaban las condiciones previas, ya que Ecuador es el único país que tiene de la región apagones por casi 14 horas. Ningún Ujú. otro país de la región, sí, estamos hablando de América Latina, tiene apagones en la magnitud que tiene Ecuador. Y eso yo creo que se pudo haber evitado. Economista, ¿a quién le echo la culpa? ¿A los gobiernos anteriores? ¿A este gobierno? ¿O el que podrá venir? Porque ya es una etapa electoral también. Y entonces yo hasta ahora no escucho. Hay tres cosas y usted tiene conocimiento también. Aquí hay tres cosas. La una, la cuestión económica del país que es, pero terrible. Y usted lo ha dicho. La segunda, que no podemos seguir en este tome daca, las muertes por todos lados, lo que hubo el amotinamiento de nuevo ayer, o creo antes de ayer en la penitenciaría, y la otra es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los ecuatorianos? Nos viene un proceso electoral y ninguno de los que están ahí nos hablan de soluciones concretas, específicas y directas para darle exactamente un respiro al pueblo ecuatoriano. Lo escucho, economista. La cuestión es que el pueblo ecuatoriano ha recibido tres garrotazos. Ujú. Prácticamente está sin seguridad, prácticamente está sin luz y ahora sin empleo. Y Es, efectivamente vemos a los candidatos que parece que no toman la magnitud de lo que van a recibir. ujú. Van a recibir en peores condiciones de lo que recibió Novoa el año pasado, por ejemplo. Entonces, la situación es complicada y una de las cosas fundamentales de los binomios presidenciales, sí, es que parece que no tienen el conocimiento real de cómo está manejado el presupuesto general del Estado. Ya. Entonces, tenemos un presupuesto general del Estado que es deficitario. No de ahora, viene arrastrándose los últimos 12 años. Y eso ha provocado que crezca la deuda. Sí, y si crece la deuda, lastimosamente es una barrera para el crecimiento. Entonces, yo sí veo con mucha preocupación, sí, que el que llegue a asumir la presidencia, sea presidente o presidenta, sí, Ujú. no veo que existan sustentos en sus planes de gobierno, pero basado en recursos. Sí, yo puedo decir, voy a dar empleo. Yo puedo decir, voy a continuar con la política de seguridad. Pero ¿cómo lo va a hacer desde el punto de vista económico? Sí, desde el punto de vista presupuestario. Entonces, esa es una de las cosas que está faltando aquí en las propuestas de los candidatos que van a los diferentes medios de comunicación, porque después cuando asuman el cargo no nos vengan a decir que están recibiendo la economía en peores condiciones. Sí lo sabe, ya nosotros hemos dicho que la situación es compleja, próximo año también, pero vamos a ver la capacidad que tengan los binomios al momento de plantear su propuesta de cómo lo van a hacer también, ¿no? Correcto. Usted como presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, en las reuniones que ha tenido con sus codiarios de su misma rama, de su misma especialización, ¿qué conclusiones han sacado? Porque la verdad es que, a ver, escucho en noticias a través de distintos medios, tanto televisivos, radiales,
y escritos de que la situación en el país no solamente es caótica y digo caótica de una vez, ¿ah? Estoy tomando una palabra demasiado fuerte, creo, para los ecuatorianos, sino también para las grandes industrias. Y me da el temor de que haya industrias que se vayan a ir de este país, grandes multinacionales. ¿Qué han sacado de conclusiones ustedes en las reuniones que han tenido economistas? Que la economía viene estancada en 2015, Ya. ¿sí? Que no se ha hecho prácticamente las reformas de corto plazo, de mediano y largo plazo para crecer. ¿Sí? El Ecuador es caro, por ejemplo, es uno de los debates que siempre tenemos. ¿Por qué? Por los impuestos. Y ahora se suman las tasas de interés. Perdón, Entonces, las economista. tasas, O sea que desde el 2015 ya sabían ustedes, o la mayoría, que iba a suceder esto ya. Estaba ya desde el previsto. 2000, desde el 2015 la economía no crece. Ya. Del 2015 hasta el 2024 el crecimiento promedio es menos del 1%. Y desde que impulsamos la dolarización del 2000 al 2014, el crecimiento promedio es del 4.2%. Entonces, Ecuador, por ejemplo, técnicamente, posiblemente cerremos en decrecimiento, o sea, en términos negativos. Pero vemos que en República Dominicana, una economía un poco más pequeña que la nuestra en términos de actividades económicas, Ujú. si crece el 5% y el próximo año República Dominicana va a seguir creciendo el 5% y nosotros el próximo año vamos a crecer el 1%. Entonces, no se concibe que, por ejemplo, tengamos esos niveles de crecimiento tan bajos. Y a eso hay que agregar con los informes del Fondo Monetario Internacional, que dice que hasta el 2029 la economía no va a crecer más allá del 1.5% promedio. Entonces, el estancamiento va a continuar y aquí es donde nosotros hemos hecho un análisis profundo de que primero ya estamos en un decenio perdido, son 10 años de estancamiento. Y la cuestión que informan las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y las que nosotros también hemos revisado, el estancamiento va a continuar y posiblemente por 10 años más. O sea, vamos rumbo a 2 decenios perdidos. O sea, sería prácticamente 20 años de estancamiento. Y eso trae consecuencias. De hecho, ya la gente lo está viviendo hoy en día, lo está sintiendo en su bolsillo, lo está sintiendo al momento de no conseguir trabajo, pero el tema se puede agravar. Por eso es que necesitamos candidatos preparados y que sus equipos de trabajo no sean improvisados, sino que se comprometan en función de un bien común. Pero ojo, hay que decirle la verdad a la gente, hay que informar, hay que ser transparente con la gestión y no solamente de lo que van a hacer, sino también de los recursos públicos. Entonces eso es importantísimo porque la gente va a entender que cualquier política económica que sirva para el crecimiento, por ejemplo, la disminución de las tasas de interés, va a tener un argumento sólido para que ayude al crecimiento o, por ejemplo, la disminución de los gastos tributarios, que es lo que se deja de percibir en materia de impuestos porque se deja de cobrarlos. Entonces, yo creo que es un momento crucial de la economía ecuatoriana de que si no se hacen los cambios pertinentes, lastimosamente esto va a continuar. Sí, y a mí lo que me preocupa, y eso sería el último garrotazo y este más fuerte para el pueblo ecuatoriano, es que la economía desdolarice. Y ahí sí, lastimosamente, comenzaría a subir los precios, un proceso lastimosamente muy, muy fuerte para los ecuatorianos, porque ahí sí va directamente al bolsillo y aquí no tiene nada que ver si la persona trabaja o no, sino en general porque la inflación es un impuesto escondido. Y eso es producto de un proceso de desdolarización. Me ha puesto usted a pensar y analizar, y a los que nos están escuchando también a través del sistema de emisora Atalaya en Sin Amarre, lo que puede acontecer más adelante. Y ese es el nerviosismo de mucha gente, consciente exactamente de lo que sucede. Vámonos al ámbito internacional, economista. ¿Cómo ve usted, en qué nos favorece que Trump haya ganado la presidencia de Estados Unidos? ¿En qué nos favorece? Bueno, en el primer mandato de Trump no pasó nada extraordinario, sí, en el sentido de que, por ejemplo, no llegamos a un acuerdo comercial a pesar de que estuvo Ivonne Baki haciendo las gestiones pertinentes. Claro. No logramos cerrar. Esperemos que en estos 4 años Donald Trump mire al sur. Sí, eso yo creo que es importante porque somos uno de los pocos países que no tenemos acuerdo comercial con los Estados Unidos, siendo nuestro principal socio comercial, Ujú. sí, hoy en día. Entonces, eso es lo primero que ojalá
el próximo gobierno, sea este que se relija o no, haga las gestiones pertinentes. Sabemos que hay conversaciones con Canadá y me parece importante, hay conversaciones con Japón, me parece importante, Ujú. y eso yo creo que debe ser la clave, porque la economía ecuatoriana necesita crecer y una manera de crecer es exportar más. Ahora, ese es el lado positivo. Hay una cuestión que también es de carácter negativo, pero no es por culpa de Donald Trump, por si acaso. Es un tema que nosotros tenemos que prever. ¿Qué pasa si el día de mañana bajan las tensiones por gestión de Donald Trump, porque hizo las llamadas pertinentes, parece que se está moviendo su equipo, en Medio Oriente y en Europa del Este? Lo que puede ocasionar es que caiga la demanda de petróleo y caiga el precio. Hoy en día el precio del barril de petróleo está en $68. Hace Ujú. más o menos una semana estaba en 72, 73. Entonces ya ha ido bajando. Entonces eso trae como consecuencia la elección de Donald Trump. Entonces conforme van bajando las tensiones, va a caer el precio del barril de petróleo. Y lastimosamente eso va a golpear fuertemente a nuestras finanzas porque parte de los recursos del presupuesto se financian con los ingresos petroleros. Entonces, ese es un tema que también le puede venir al próximo gobierno. Y ojo, ya lo estamos diciendo, entonces deben tomar las precauciones y generar recursos adicionales, no subiendo impuestos, ¿sí? Para poder balancear cualquier desfinanciamiento que tengamos en el presupuesto ante una eventual caída del precio del barril de petróleo. Y una de las condiciones es que cobren los impuestos a los morosos, que son aproximadamente de 2.000 millones de dólares, como una salida para poder mitigar cualquier impacto, ¿sí? que genere la disminución del precio del barril de petróleo. Usted me ha puesto a analizar y a pensar a los morosos. Uno de los morosos son grandes compañías que le deudan al Seguro Social. Ayer entrevistábamos al candidato Cucalón y le pregunté sobre la cuestión de Seguro Social y dice que él tomará las medidas necesarias para que el Seguro Social tenga otro matiz, porque relativamente economista el Seguro Social como que estuviera quebrado. Y eso usted lo sabe y también lo ha tratado en algunas conferencias y usted ha dado también y lo ha escuchado. ¿Cómo haría? ¿Cómo se haría? ¿Cómo el próximo gobierno, cómo haría con el Seguro Social? ¿Y cómo coger este tipo de empresas y compañías que le están ayudando, creo que 2.000 y no sé cuántos millones de dólares al Seguro Social? ¿Cómo harían exactamente? A su modo de pensar, economista. Aplicando los mecanismos pertinentes, ¿no? Yo creo que el marco normativo le da al Seguro Social para que cobre a las personas que las deuden, ¿no? No Ujú. solamente a las empresas, sino también a las personas naturales. Ya, Sí, el Seguro Social atraviesa por un momento muy crítico, sí, pero vemos que, por ejemplo, dentro del paquete de alivio financiero, sí, que ha impulsado el gobierno, también mete el Seguro Social, con el tema de diferimiento de los cobros de coactivas, por ejemplo. ujú. Entonces, yo creo que eso de ahí, el seguro no lo deben meter ya porque ya el seguro ha ayudado demasiado al país. Decirlo de manera leve, ¿no? Ha sido caja chica a los gobiernos, es el término adecuado. Ha Así sido es, caja así chica al es. gobierno. El gobierno le debe por doble vía, por haberle vendido bonos al Seguro Social, ahí estamos hablando de 9.000 millones de dólares, y adicionalmente por no cumplir con el 40% del fondo de pensiones. Entonces, la cifra es gigantesca, es monumental. Y por eso es que el Seguro Social está atravesando por un problema crítico. Hay problemas con el fondo de pensiones, hay problemas con el fondo de salud, y lastimosamente no se compran las medicinas en el volumen que requieren los afiliados y los jubilados. Entonces, yo creo que este tema debe ser un tema de carácter técnico, pero antes de hacer cualquier medida que implique rescatar al Seguro Social, aquí Ujú. deben hacerse dos acciones. La primera, la transparencia total del Seguro Social. Sí, el Seguro Social maneja aproximadamente 7.000 millones de dólares al año y nadie ha sido capaz de transparentar toda su gestión, que tenga acceso a los medios de comunicación de cómo se está manejando el seguro íntegramente, ¿sí? No parcialmente con la información. Y segundo, blindar al seguro, que ya deje de ser caja chica de los gobiernos, ¿sí? Porque esto permitiría a posteriori a qué? A que el gobierno ya no le meta los tentáculos y el seguro se maneja de manera técnica y no política. Y la manera técnica es que la administración, ¿sí? Se delegue a una entidad que tenga la experiencia, tanto nacional como internacional, que se encargue de la rienda del seguro. Pero ojo,
le va a rendir cuenta a los verdaderos dueños del seguro, que en este caso son los afiliados y los jubilados. Perfecto, usted dio en el clavo, economista. Yo siempre digo que el seguro no es del gobierno, de los gobiernos de turno, es del pueblo ecuatoriano, de los afiliados sobre todo, porque eso fue una lucha, ¿no? La lucha de los obreros y todo eso, y se hizo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En los pocos minutos que me restan para conversar con usted, que ha sido muy significativo, este economista, ¿qué hacer? Ya se lo dije la primera vez, pero sigo insistiendo, ¿qué hacer? ¿Qué esperamos de los próximos gobiernos o del que vaya a encargarse de este país? ¿Qué hacer? Ustedes como economistas yo creo que deben de lanzar una voz de alerta y ya lo han hecho, pero creo que debe de ser más contundente, más fuerte. Ustedes manejan un criterio muy avanzado acerca de todos los problemas que existen en el país y no solamente de nuestro, sino de todo el mundo, porque ustedes compaginan todo, cogen todos los países y sacan conclusiones. ¿Qué hacer, economistas? Disculpe esta desesperación, pero yo Sí, creo que es todo el pueblo yo, ecuatoriano. yo le comprendo, pero también dentro de la rama de la economía, especialmente los economistas, hay economistas que somos objetivos y no tenemos intereses de por medio. Correcto. Hay otros que, por ejemplo, son comprados por los grupos de poder, por la banca. Sí. Hoy en día, algunos economistas están hablando de la flexibilización de las tasas de interés, pero en una Sí, sí. economía prácticamente caída, eso implica de que los bancos puedan seguir subiendo a discreción, sí, las tasas de interés, o sea, grabándole, perjudicando, perdón, la inversión y el consumo. Entonces yo creo que hoy en día, si eso es nuestro criterio, nuestro punto de vista, lo que hemos conversado, Correcto. primero vamos al tema central. ¿Ecuador es caro o es barato? Y todo el mundo coincide de que es caro. ¿Y por qué es caro? Por los altos impuestos y por las tasas de interés. Entonces, ahí, por ahí vamos empezando. Primero, disminución de las tasas de interés y eso es una potestad del presidente de la República o presidenta de la República. Ya. Sí, eso lo marca la Constitución. Y segundo, el tema impositivo. Aquí hay que comenzar a revisar algunos temas, especialmente la disminución del IVA del 15 al 13%, que no tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Eso es potestad del presidente o presidenta de la República. Sí, y eso lo deben de hacer. Ojo, aquí no estamos hablando de disminución de los impuestos a los ricos, ¿sí? Porque ellos tienen la capacidad suficiente en materia de ahorro para seguir su vida normal. Aquí estamos Correcto. hablando de disminución de impuestos para la clase media, que es la que ha sido golpeada y que todos los gobiernos, cuando han hablado de que tienen que grabarle los impuestos a los que más tienen, lastimosamente golpean a la clase media, que se ha reducido en los últimos años un 35%. Entonces, la clase media es el motor del consumo, de la producción de un país. Entonces, por ahí yo creo que se debe comenzar, sin perjuicio de que se deben revisar los gastos tributarios y cobrar los impuestos a los morosos, y hacer una tarea, eso sí, fuerte de lo que es la eficiencia del gasto público. Sí, y eso se tendrá que hacer ya para la proforma presupuestaria 2026, porque la del 2025 es una prórroga del 2024. Entonces, como Ya. cuando ya comencemos automáticamente a trabajar eso en el corto plazo, ya vamos viendo las falencias, pero a renglón seguido se debe trabajar en el modelo de desarrollo del país. Y el modelo de desarrollo del país es continuar con el cambio de la matriz productiva hacia un país desarrollado, que es un país industrial, un país con servicios, y que de alguna otra forma la academia, la sociedad civil y todos nos rumbemos hacia ese norte. Entonces, yo creo que ha faltado aquí planificación de largo plazo. Solamente se ha manejado la coyuntura y en función de los grupos de poder. Entonces, yo creo que es el momento, sí, de que los grupos de poder desistan, sí, de cuidar sus parcelas, y me refiero específicamente a la banca, porque la banca ha sido los que se han opuesto a la disminución de las tasas de interés. Sí, y también se han opuesto a que se liberalice el sistema financiero a través de sus representantes en los diferentes órganos estatales. Entonces yo creo que es el momento de trabajar por el bien común y que estas reformas no solamente, sí, y eso ha sido la temática, la costumbre de los últimos gobiernos, recaigan sobre el pueblo y no recaigan sobre los que realmente están recibiendo algún beneficio fuerte de parte del Estado. Correcto, economista. Ha sido interesante nuestra charla aquí a través de Sin Amarres en el sistema de emisoras Atalaya. Esperemos tener una nueva oportunidad para seguir hablando del tema económico, que es lo que más palpa el pueblo ecuatoriano y que día a día tratamos de ver cómo solventamos nuestros gastos. Le agradezco su participación, que tenga un excelente día y será hasta una próxima oportunidad.